Bueno, y en este último vídeo vamos a hablar de otras rutas anabólicas que también, como os decía, tenemos que tener en cuenta y sobre todo saber de una manera global, a lo mejor no de manera tan exacta y tan minuciosa como la fotosíntesis o como lo que hemos visto en los anteriores temas del catabolismo, pero que también tenemos que conocerla. Nosotros habríamos visto ya, si lo marcamos aquí, habríamos visto ya a aquellos organismos que utilizan la energía que proviene de la luz, ¿vale? Y que con ello van a producir materia orgánica, ¿verdad? Que lo veríamos aquí, es decir, que si fuesen autótrofos. Nosotros habríamos visto los fotoautótrofos que realizarían la fotosíntesis, ¿verdad? Respecto a lo que es en la parte de anabolismo, tendríamos también en cuenta que, aparte de la luz, los autótrofos pueden utilizar otro mecanismo para obtener energía y es utilizar los enlaces químicos, ¿vale? La energía que hay en los enlaces de las moléculas. Entonces, eso estaríamos hablando de quimiótrofos o quimiótrofos, una palabra un poquillo difícil, que si estamos hablando de autótrofos, pues estamos hablando de quimioautótrofos, pero si estamos hablando de quimiorganotrófos, pues nosotros seríamos, por ejemplo, esos. Nosotros utilizamos la energía de los enlaces para realizar nuestro anabolismo, pero no somos capaces de crear nuestra materia, nuestra propia materia orgánica. Entonces, ¿nosotros qué nos quedaría por ver? Pues nos quedaría por ver bacterias que son capaces de utilizar esta energía química, pero que son autótrofas. ¿Estas cuáles son? Son las bacterias, son siempre bacterias, que se llaman quimiosintéticas. ¿Por qué? Porque son capaces de sintetizar materia orgánica, es decir, son capaces de sintetizar carbono utilizando la energía que hay en los enlaces químicos, no utilizando la energía del sol, ¿no? La energía solar. Vale, pues vamos a ello, vamos a verlo. Nos vamos, nos vamos al epígrafe 6, en el que tenemos la quimiosíntesis, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en esta quimiosíntesis, como decimos, vamos a tener vamos a formar carbono a partir de materia inorgánica, es decir, lo más importante, vamos a formar carbono y vamos a utilizar energía de los enlaces. Y eso lo pueden realizar, como decíamos, solamente bacterias. Pues bueno, vamos a ver qué casos tenemos. Aquí yo os recomiendo que os aprendáis el nombre y aprendáis un ejemplo y si podéis dos ejemplos, ¿vale? Para estar un poquillo, que no os pille totalmente, si no os queda más remedio que elegir esa actividad, pues que tengáis una opción. Pero la verdad es que aprenderos la reacción química de todas y tal, lo veo un poco innecesario, sinceramente, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Lo digo sobre todo por lo complicado que es. Y a la hora de repasar, tenemos que decidir también qué tiempo le dedicamos a cada cosa, ¿no? Bueno, pues vamos a tener en primer caso bacterias quimiosintéticas que son nitrificantes. Estas lo que hacen es simplemente producir una oxidación de compuestos nitrogenados. En este caso van a coger el amonio y van a producir su oxidación hasta formar este óxido de nitrógeno que tenemos aquí, ¿vale? Ese es un nitrito porque es una sal que lo tenemos como forma oxidada, ¿vale? Aquí vemos que tenía hidrógeno, aquí vemos que lo hemos perdido. Cuando se pierde el hidrógeno, se produce una oxidación. Además, esto lo realizan los nitrosomas, los nitrosomonas, perdón. Pero también tenemos otros que son los nitrobacter, que los tenemos aquí, que van a seguir oxidando, ¿vale? Y van a coger este nitrito y lo van a transformar en nitrato. Una oxidación más. ¿Por qué sabemos que es una oxidación más? Porque este tenía 2 oxígenos y ahora tiene 3. Aquí no tenía hidrógenos que perder. Siempre son electrones, ¿verdad? Lo que se están transfiriendo, pero es muy sencillo verlo con hidrógenos que se pierden y que se ganan. Más bacterias que tenemos. Estas bacterias se implican en el ciclo del nitrógeno en el suelo y vamos a tener más bacterias, pero que en este caso utilizan el azufre. Estas las hemos tenido seguro delante alguna vez en los fangos,
que huelen como a huevo podrido, ¿vale? Pues vamos a tener estas bacterias, que son bacterias del azufre, que lo que hacen es, una vez más, una oxidación. Van a coger el azufre en forma atómica, ese azufre que tenemos ahí, y lo van a transformar en sulfato, que es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que se ha oxidado este oxígeno, este azufre, porque ha ganado oxígeno, simplemente, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto además produce una acidificación y tal, y bueno, pues podemos tener, digamos, porque ese sulfato, fijaos que si entra en contacto con agua, pues podrá ser ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Luego, bacterias del hierro. En las bacterias del hierro, por ejemplo, hay una fuente ferrosa, creo que es el Lanjarón, pero también hay una fuente del huevo en Baza, que es porque su agua proviene digamos, de un agua sulfurosa que está en contacto con un fango sulfuroso y tiene olor a huevo. Y las aguas que son ricas en hierro, ¿verdad? Que generan un agua que es así como un poco naranjita, ¿verdad? Que también la suelen asociar a cosas buenas, aunque bueno, esta agua pues tampoco es que sean buenas ni malas muchas veces, simplemente pues saben distinto, ¿verdad? Pues en este caso lo que está ocurriendo es que fijaros, aquí tenemos el hierro más 2. Si nosotros lo pasamos al hierro más 3, lo que estamos pasando es de ferroso a férrico, ¿de acuerdo? Entonces, si pasamos de ferroso a férrico, significa que ha perdido un electrón. Si ha perdido un electrón, por eso es más positivo, porque ha perdido un electrón. Y si pierde un electrón, lo que ha hecho ha sido oxidarse. Pues, una vez más, una oxidación del hierro ferroso, en este caso. Y luego, las bacterias quimiosintéticas del hidrógeno. A partir de la idea de estas bacterias, se ha comentado muchas veces que se podría hacer un método de combustión basado en el hidrógeno, que sería lógicamente pensarlo muy, muy útil, ¿verdad? Porque no sería una, digamos, una fuente de energía que se agotase para nada y tal. Bueno, tenemos aquí algunos, digamos, algunos géneros, como tenemos aquí los hidrogenomonas, ¿vale? Que van a conseguir, pues, una vez más, lo mismo. En este caso van a fijar el CO2 ambiental a partir de hidrógeno. Y entonces, ¿qué le va a pasar a ese hidrógeno? Bueno, ese hidrógeno, si os fijáis, lo que le está ocurriendo es que se le está añadiendo, aparte de ese carbono, se le está añadiendo oxígeno, ¿vale? Entonces, lo que está ocurriendo al final es una oxidación en la cual lo que se ha fijado es hidrógeno y CO2. Fijaros qué útil, ¿no? Porque nosotros, si utilizásemos una fuente de energía que necesitase hidrógeno, perfecto, porque tenemos muchísimo hidrógeno. Y si utilizase CO2, pues también muchísimo mejor, porque tenemos un excedente de CO2 que produce un calentamiento global. Por lo tanto, pues sería muy interesante utilizar una fuente de energía que desarrollase o imitase una reacción como esta, ¿verdad que sí? Muy bien, pues habríamos terminado con la quimiosíntesis. Vamos a ver ahora otras formas de anabolismo que también tenemos que tener en cuenta para por lo menos mencionarlas, ¿vale? ¿Qué se va a ir formando? En un anabolismo necesitamos formar o aminoácidos o formar glúcidos o formar lípidos. Si en el catabolismo los rompíamos, en el anabolismo los vamos a formar. Por lo tanto, una cosa que vamos a tener que hacer es sintetizar aminoácidos. Sabemos que muchos de ellos no podemos sintetizarlos, tenemos que tomarlos sí o sí en la dieta, pero sí que puede haber una transformación de unos en otros, como os comentaba en una de las sesiones. Entonces nosotros vamos a poder transformar un ácido alfa-acetoglutárico en un ácido glutámico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poder transformar cómo tenemos su cadena radical y en función de que cambie la cadena radical va a cambiar el aminoácido. También podríamos pensar de dónde viene el esqueleto de carbono de cada aminoácido, la parte carbonada. Aquí también tenéis una lista, ¿vale? A partir del alfa-aceto glutárico no solamente formamos el glutamato, el ácido glutámico, sino también la glutamina, la prolina, la arginina, la lisina, en el caso de los hongos, ¿vale? A partir del ácido 3-fosfoglicérico,
la serina, la glicocola, la cisteína. Pero entonces fijaros que simplemente tenemos en cuenta que esos aminoácidos no vienen de la nada, tienen que venir de un lugar en particular. Entonces, ese lugar en particular del que vienen son otros intermediarios. Muy bien. ¿Y qué más cosillas tenemos? ¿Qué más cosillas? Tenemos un proceso que se llama la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso en el cual vamos a formar glucosa en los casos en los que la persona, el animal, no pueda tomarlo por la razón que sea. Por la razón que sea, no puede tomar glucosa, entonces vamos a formar glucosa que se dice de novo. Eso significa de nuevo, glucosa nueva que no hemos ingerido, sino que la formamos a partir de otros intermediarios. Es como una reacción contraria a la glucólisis. Si tenemos aquí la glucólisis a la izquierda, ¿vale? Vemos que la glucosa se transformaba en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, etcétera, etcétera, etcétera. En la gluconeogénesis es al revés, menos en 3 puntos. Hay 3 puntos en los que son distintos. La glucosa, la glucólisis, perdón, de la gluconeogénesis. Pero en general es al revés. Esos 3 puntos son 3 enzimas que tiene distintas la gluconeogénesis que no tiene la glucólisis. Pero yo que vosotros no me simplemente aprendería qué es la gluconeogénesis, que se produce en un proceso que es prácticamente la inversa de la glucólisis y que se diferencia en tres enzimas, pero no me pondría a aprendérmelas porque no os habéis aprendido las enzimas tampoco de la glucólisis. Muy bien. Y aquí tenemos en el último, digamos, la reacción de fermentación, dice, tenemos un balance energético. Dice, desde el punto de vista energético, producir glucosa desde ácido láctico supone un gasto de ATP mayor de lo que resulta de su degradación. Entonces, estamos hablando de lo que hemos producido antes, ¿vale? En la gluconeogénesis. Nosotros, a partir del ácido láctico que hemos formado, por ejemplo, una fermentación, por ejemplo, en el músculo, en la célula muscular, que ya sabéis que se produce, pues ese ácido láctico lo vamos a poder transformar en glucosa. ¿Cuál es el problema? Que el rendimiento energético, en este caso, no es producir energía, sino es gastar. Recordad que estamos en el anabolismo. Entonces, esta producción de glucosa nos va a provocar un gasto de energía. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar ácido pirúvico, que lo hemos obtenido antes del ácido láctico, que el ácido láctico lo habríamos obtenido de la fermentación. Todas esas cosillas tenéis que repasároslas. Si dudáis en algo, parad el vídeo, idlo, miradlo y volverle a dar al play, ¿vale? Para que no os revoloteen las dudas por la cabeza. Entonces, vamos a utilizar ácido pirúvico, que era el final de la glucólisis, os lo recuerdo. Vamos a gastar ATP, vamos a gastar GTP, vamos a gastar poder reductor y a partir de ahí vamos a poder obtener, glucosa. Entonces, esta glucosa va a poder ir ¿a qué? A la glucólisis. Fijaos que, es decir, qué absurdo. Pasaba como cuando veíamos catabolismo y anabolismo, qué absurdo, ¿no? Hacer algo para deshacerlo después. Pero es que la vida del metabolismo es eso, es un ciclo. Entonces, el metabolismo necesita que haya el ciclo para que se produzca, es como la economía, ¿no? Con los compradores y los vendedores. Si faltan vendedores o faltan compradores, el ciclo no se va a dar. Pues esto es igual. Si nos falta glucosa, se va a detener el metabolismo y la persona se va a morir. Por lo tanto, el organismo necesita crear glucosa para luego quemarla. Sí, pero es que es lo que necesita para vivir. Eso significa funciones vitales, eso significa vivir. Si no se produce ese ciclo, se muere. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ese es el balance energético de la gluconeogénesis, que como os comentaba, va a ser perder, va a ser gastar, invertir ATP para conseguir glucosa. Tendríamos otros dos procesos que no vienen aquí en el libro y por lo tanto os los voy a mencionar, pero bueno, tampoco le vamos a dar más importancia. Simplemente yo sí os recomendaría que os lo apuntaseis en la libreta, eso sí, ¿vale? Pero que no os lo aprendáis más allá de lo que os voy a decir ahora mismo, que va a ser una frase cada uno y punto, ¿vale? Pero sí que lo tengamos en cuenta. Nosotros, por ejemplo, cuando guardamos la glucosa, cuando la tenemos que formar, tenemos que de alguna manera que
que tener esa glucosa en el cuerpo y no nos la podemos gastar toda, vamos a tener que formar algo con ella, porque es que si no, se nos acumula en la sangre y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que entonces nos va a aumentar la glucemia y si nos aumenta la glucemia, el nivel de sangre, pues no es una situación buena para el organismo, porque se altera el pH, se altera la presión osmótica, se altera todo. Entonces, esa glucosa tiene que pasar algo con ella. Bueno, pues esa glucosa va a pasar a glucógeno, ¿vale? El glucógeno, no sé si os acordáis, que lo habéis visto otros años seguro, es una sustancia que se va acumulando sobre todo en el hígado. Y ahí tiene como el almacén de glucógeno, ¿vale? Entonces, voy a utilizar este ejemplo que es muy bueno para ver esto, cómo se forma luego la glucosa y tal, para recordar lo que hemos visto antes, la gluconeogénesis, ¿vale? Pero antes quería ir a enseñaros cómo se produce el glucógeno, ¿vale? Nosotros, a ver, este no es, pero voy a parar un segundito y lo busco. Muy bien, a ver, aquí he encontrado una imagen que, bueno, no se ve muy grande, pero es bastante buena. Y aquí tendríamos otra, esta quizás es más grande, esta está mejor, ¿vale? Entonces nosotros vamos a coger glucosa, como decía, y la vamos a almacenar en forma de una sustancia llamada glucógeno y eso se produce en el hígado. Esa es el proceso, se llama glucogenogénesis, ¿vale? Entonces, apuntamos en la libreta. Glucogenogénesis, su propio nombre, glucógeno-génesis. Glucogenogénesis, ¿qué es? Pues es un proceso anabólico que se produce en el hígado en el cual la glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno. El glucógeno, recordad, que era un polisacárido, que le hemos hablado ya muchas veces. Entonces, ese glucógeno era la fuente de reserva energética en los animales, lo veíamos en su bloque. Bueno, pues este es el glucógeno, que son cadenas, recordamos, de glucosa. Pues este glucógeno que se acumula en el hígado, en algún momento va a ser necesario romperlo para formar nueva glucosa. Eso se llama glucogenolisis. Si la otra era génesis, pues esto va a ser glucogenolisis. ¿Vale? Glucogenolisis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos más imágenes. Tenemos aquí, imaginaros, un glucógeno muy larguito, pues vamos sacándole, vamos sacándole monosacáridos, moléculas de glucosa. Pues eso se va a dar en el hígado para liberar glucosa a la sangre. Entonces tenemos por un lado glucogenogénesis y tenemos glucogenolisis. Apuntamos qué es glucogenolisis. Pues es un proceso anabólico en el cual vamos a producir glucosa a partir de su precursor de glucógeno y eso se realiza en el hígado. ¿De acuerdo? Simplemente. Y luego tendríamos el esquemilla que había dicho que quería ver con vosotros, que es este de aquí, que es muy, muy, muy bueno, a pesar de ser muy sencillo, que es cómo se genera muchas veces el proceso que habíamos visto antes, la gluconeogénesis. No confundir con glucogenogénesis, no confundirlo. Estamos hablando de gluconeogénesis, la producción de glucosa a partir de ácido láctico o piruvato, ¿no? Depende del punto en lo que lo veamos. Bueno, fijaos, aquí tenemos el hígado, aquí tenemos la sangre, aquí tenemos músculo. En la sangre tenemos glucosa. La glucosa va a ir al músculo, ¿de acuerdo? Y ahí, pues, por ejemplo, puede acumularse en forma de glucógeno. También le puede pasar en el hígado, que se transforme en forma de glucógeno y se almacene. Muy bien. En el músculo pasa, pero con menos frecuencia que en el hígado. Bueno, entonces la definición, pues podéis poner hígado y músculo, pero donde más se produce es en el hígado. Bueno, pues nosotros la acumulamos como glucógeno. Pero ¿y si va bajando la cantidad de glucosa en sangre? Porque hace mucho que no comimos. Pues vamos a tener que romper glucógeno y hacer lo contrario. Emitir, esto pasa desde el hígado, recordad. Entonces vamos a emitir glucosa a la sangre a partir del glucógeno. En general, el músculo no va a dar a partir del glucógeno glucosa que vaya a la sangre. El músculo no, el músculo se lo queda para él porque necesita mucha energía todo el rato. El pobrecillo necesita quemar glucosa todo el rato porque recordad, está haciendo fermentación todo el rato. Entonces, cuando realiza fermentación, lo que forma es lactato.
Entonces, imaginad que esta persona lleva muchas horas sin comer y lleva haciendo mucho ejercicio físico durante mucho rato. Lleva toda la mañana haciendo ejercicio físico y no ha comido desde anoche. Pues ese lactato que se está produciendo en el músculo debido a la fermentación va a ir a la sangre y de ahí al hígado, y en el hígado va a dar la gluconeogénesis. Entonces, a partir de ahí va a formar glucosa y entonces va a poder realizar otra vez la fermentación. Fijaros que de aquí, de este punto, ganamos energía, pero de aquí, de este punto, la vamos perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está, en realidad, perdiendo energía para formar glucosa que luego se gasta, pero el balance en total, recordad que aquí gastábamos, no sé si os acordáis, gastábamos ATP y gastábamos GTP, gastábamos 4 de ATP y 2 de GTP. Mientras que en la fermentación, en la glucólisis, que no obtenemos solamente 2 ATP. Por lo tanto, al final el balance, aquí lo gastamos, estos están en negativo y estos están en positivo. Así que al final esto es 2 menos 6, por lo tanto son menos 4. Va perdiendo energía. Pero si lo que queremos, por ejemplo, es perder peso, pues eso es lo que nosotros precisamente queremos. No tomar mucho azúcar, realizar ejercicio y entonces quemaremos mucha energía en ese campo. Recordad, siempre de una manera razonable. ¿Por qué? Porque la glucosa es lo que utiliza el cerebro. Y si dejamos al cerebro sin glucosa, vamos a tener otros problemas asociados. Lo primero que nos podemos marear. Y luego vamos a tener otro problema, que esto no lo vemos nosotros en este curso, pero es la formación de cuerpos cetónicos que, bueno, puede crear problemillas digamos, no es demasiado sano. Por lo tanto, tenemos que equilibrar eso. Tenemos siempre que tomar una fuente de carbono para hacer ejercicio. Pero si la tomamos muy pequeña, esa fuente de carbono, o la tomamos y hacemos mucho ejercicio, pues al final vamos a quemar mucha energía, ¿de acuerdo? Así que con esto terminamos el anabolismo y terminamos este curso en realidad, ¿de acuerdo? Así que mañana lo vamos comentando, si no sé cómo iréis de exámenes, o si no, en la próxima conexión que hagamos, vamos comentando estos temas y me vais preguntando dudillas que tengáis, ¿de acuerdo? Venga, muchísimo ánimo, que ya queda menos, pero ya queda menos también para lo bueno. Venga, hasta luego.